Muy buenas noches, queridos colegas. Y es muy bueno y una alegría de nuevo poder compartir con ustedes, poder estar en una nueva sesión de lo que es formulación y preparación de proyectos. Espero que hayan tenido un buen año nuevo, Aymara, un buen inicio del año y bueno, esperemos que este feriado haya sido para recargar pilas. Vamos a iniciar esta sesión. Como siempre, vamos a invocar a nuestro Creador. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, por las actividades, tal vez de descanso también, Señor. Y te pedimos que nos acompañes durante esta sesión. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar esta sesión. Va a ser un poquito diferente. Vamos a trabajar ya directamente en lo que son los perfiles que cada uno de ustedes van a presentar. Y estuvimos coordinando con el licenciado ingeniero Carlos y me comentaba de que hay ya trabajos, problemas y algunos proyectos bien específicos para poder implementar en lo que es ya las unidades educativas, ¿no? Donde se desenvuelve cada uno de ustedes. Entonces, en esta noche voy a proponer, bueno, vamos a proponer 3 modelos de lo que son los proyectos. Vamos a rectificar un poco lo que es el marco teórico, vamos a incluirlo y vamos a, bueno, voy a proponer, voy a mostrar el contenido, la estructura de cada una de las partes de lo que es el proyecto. Entonces, son 3 modelos y esos 3 modelos son genéricos. De ahí se puede formular diferentes problemas, proyectos, y más o menos que están enfocados en las necesidades de punto que podrían darse dentro de las unidades educativas, ¿no? Entonces, vamos a iniciar mostrando el primer modelo. Tenemos aquí el primer modelo, en el cual los 3 modelos están de la siguiente manera. Tenemos lo que es la carátula, ya el documento, ¿no es cierto?, del proyecto, una carátula. Luego vamos a colocar el índice, tenemos una introducción y venimos en sí con lo que es ya el perfil, el capítulo 1. Entonces, en el capítulo 1 hay algunos lugares donde ustedes tienen que completar. Luego tenemos lo que es el capítulo 2, también tienen que completar. El 3 y el 4, ¿no? No olvidando también las conclusiones, recomendaciones y bibliografía y anexo. Entonces, la tarea, en realidad lo que en esta sesión vamos a realizar es explicar la tarea, el trabajo que ustedes van a realizar durante esta semana, ¿no? Lo que queda de esta semana hasta la próxima. Entonces, de inicio, de pronto voy a repetir un poco más adelante, de inicio vamos a, bueno, la tarea consiste en llenar el capítulo 1 y hacer un listado de lo que es el marco teórico. No vamos a llenar los conceptos, pero sí vamos a llenar un índice tentativo de lo que es el marco teórico. Hasta ahí. El capítulo 3 y 4 solo presentarán ya como un trabajo de fin de curso. Entonces, de pronto más adelante de nuevo voy a repetir la tarea que se va a realizar el trabajo durante esta semana y la próxima es completar el capítulo 1 y el capítulo 2 de su trabajo, ¿no? El capítulo 1 es el perfil del proyecto que ustedes tienen. Vamos a comenzar entonces explicando el primer modelo,
de lo que es el trabajo. Entonces, en la carátula, si es que hubiera alguna observación en cuanto aquí a la identificación de lo que es la organización, podemos modificar. Tenemos aquí la identificación del diplomado y a continuación viene el título ya en sí de nuestro proyecto. Más adelante vamos a ver de dónde sale el título, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, en este modelo tenemos el plan estratégico, vamos a corregir, plan estratégico de marketing para la unidad educativa dentista, y ahí colocan el nombre de su unidad educativa, con el fin de incrementar los niveles de ventas, ubicada en el departamento de, colocan ahí el departamento donde se encuentra en la gestión 2018. Entonces, tenemos aquí lo que es la identificación del módulo. Usted aquí coloca aquí su nombre y coloca también el docente bien, acá está mi nombre, Cochabamba, junio 2018. Yo aquí el índice lo he dejado en blanco porque ustedes van a colocar de acuerdo a lo que van a ir llenando. Entonces de aquí ustedes van a colocar el índice. A continuación vamos a aquí añadir la introducción. La introducción normalmente lo vamos a realizar al final, después de que esté hecho su perfil. Entonces va a ser como un resumen, como va a ser como una reseña de todo lo que hemos trabajado, de todo el perfil. Entonces, continuamos. Entramos ya de plano a lo que es el capítulo 1. Permítanme hacerlo un poquito más grande para que se pueda observar. De hecho, estos modelos los voy a colgar en la plataforma y usted va a descargar estos documentos Word, y sobre el mismo documento usted va a llenar correctamente o de acuerdo al proyecto usted va a llenar el trabajo, ¿no? Entonces tenemos el capítulo 1 que lo llamamos el problema. Inicialmente tenemos los antecedentes. Un poquito vamos a ver lo que es el tema de APA. Tenemos en el departamento de investigación un libro donde está el formato APA, entonces es bastante interesante, bueno, ayuda a la lectura, a la revisión, utilizar el formato APA. Entonces, de pronto, si usted lo tiene, el libro que se tiene aquí en el departamento de investigación, y si no, podría usted adquirirlo. Bueno, continuamos. Entonces, tenemos los antecedentes. En los antecedentes tenemos dos subtítulos. Lo que es el contexto de la unidad educativa. Pues aquí colocamos unos 2, 3 párrafos de lo que es el contexto de la unidad educativa, el lugar donde se encuentra, de pronto la población, algunas características de la población, algunas características de la economía en donde se encuentra la unidad educativa, ¿no? A qué se dedica la gente, de pronto un poco hablar de la iglesia también, ¿no? Cómo se desarrolla en la población. En cuanto, luego en antecedentes colocamos también acerca de la unidad educativa. Podemos colocar un poquito de historia, cómo se inició, de pronto algunos datos también de cuántos alumnos tiene, de algunas fortalezas, de algunas necesidades, de pronto la identificación de lo que es la unidad educativa. Y se podría colocar también alguna estructura, algo sencillo. También en unos 2 o 3 párrafos podemos colocar lo que son los antecedentes de la unidad educativa. A continuación tenemos lo que es el planteamiento del problema, y este planteamiento del problema, un poquito vamos a saltarnos,
está regido o está conectado con estas dos variables, con las variables, la variable independiente y la variable dependiente. Entonces, en este ejemplo, la variable independiente dice uso deficiente de la planificación estratégica de marketing. Y dice, la variable dependiente son los bajos niveles de ventas. O se podría colocar bajos niveles, por ejemplo, de ingresos. Este es un ejemplo. Aquí en la variable independiente, no olvidemos que es la causa, la variable independiente, una causa, y tenemos también la variable dependiente que es el efecto. Tenemos una tercera variable que le llamamos interviniente, que es la solución al problema. Entonces, en la causa, por ejemplo, no estamos utilizando de forma correcta o de repente lo estamos usando en una manera en un nivel muy bajo o de repente la planificación estratégica no está bien enfocada. Entonces, aquí nosotros tenemos que identificar cuál es la causa en el caso del marketing, ¿no? O solamente se hace una planificación de marketing no estratégica. Entonces, colocamos aquí la causa. Y podemos colocar también aquí el efecto, en este caso, los bajos niveles de ventas. Tenemos pocos ingresos, podríamos colocar, por ejemplo, otro efecto, nivel bajo de matrícula, es decir, que no hay mucho estudiante, ¿no es cierto?, que ingresa a nuestra institución. Entonces, identificamos aquí las causas y aquí el efecto. Trataremos de enfocarnos no en muchas, solamente una, en la causa podrían ser incluso hasta dos, pero trataremos de usar en lo posible una y una causa y un efecto. Luego, inmediatamente de identificar la causa y el efecto, identificamos lo que es la solución. En este caso, la solución es un plan estratégico de marketing para la unidad educativa adventista y colocan ahí el nombre de su unidad educativa. Entonces, estamos empezando con lo que es proyectos de marketing, ¿no es cierto? Entonces, vemos aquí que la formulación del problema está en función de estas variables. Pero antes de la formulación del problema, volvemos un poquito al planteamiento del problema. Dice, completar acápites que fundamenten las variables independientes y dependientes. Entonces aquí colocamos acápites, colocamos de aquí, puntos, ¿no es cierto? Y hacemos referencia a lo que es el uso deficiente de la planificación estratégica. En los últimos años, en los 5 últimos años no se realizó una planificación estratégica de marketing. Pues llenamos aquí algunos acápites que fundamenten la causa y que fundamenten también los efectos. Por ejemplo, tenemos bajo nivel de matrícula. Entonces aquí es importante que coloquemos, ¿no? ¿Qué sé yo? El año 2016 hubo un ingreso de, podemos colocar ahí un número, voy a intentarme, 200 estudiantes, comparado al año, por ejemplo, 2017, que fueron de, supongamos, por ejemplo, que bajaron. Entonces, vamos argumentando aquí con varios acápites lo que es la variable independiente y la variable
dependiente. En este planteamiento del problema, colocamos algunos acápites, los que sean necesarios para fundamentar la causa y el efecto del problema. No sé si hasta aquí, bueno, avanzaremos un poquito más y vamos a ver si hay alguna pregunta. Bueno, por el momento no tenemos preguntas, hablaremos de esta parte. Vamos con lo que es la formulación del problema. El uso deficiente de la planificación estratégica de marketing. Miren, estamos mencionando aquí la causa. El uso deficiente, aquí la causa de marketing, incide en los bajos niveles de ventas. Bueno, aquí podríamos colocar ingresos, matrículas, qué sé yo, de la unidad educativa adventista, colocan el nombre, ubicada en el departamento de Oruro, Cochabamba, en la gestión 2018. Entonces, prácticamente, miren, esta formulación de problema para algunos de ustedes ya les vendría casi, ya estaría casi hecha, ¿no es cierto? En algún momento, si alguno de ustedes va a cambiar, va a mejorar lo que es la variable, lo que es la causa y el efecto, entonces argumentamos aquí y en la formulación del problema colocamos algo similar, ¿no? Hacemos mención de la variable independiente, luego hacemos cómo se relaciona con la variable dependiente y hacemos mención a la unidad educativa, dónde se encuentra y en qué gestión. De esa manera estamos formulando el problema y no olvidemos que va en forma de pregunta, con sus signos de interrogación. Entonces, miren, el trabajo hasta aquí está sencillo. Aquí unos 2 párrafos, otros 2, planteamos el problema, aquí completamos. Aquí creo que la parte principal es empezar o definir lo que son las variables, ¿no? La causa y el efecto. Y la variable interviniente también la planteamos luego de hacer lo que es la formulación del problema. Entonces, la solución sería plantear, tener un plan estratégico de marketing para la unidad educativa adventista, qué sé yo, de Cochabamba, no sé, CAT, Sarmiento, le colocan ahí el nombre de su unidad educativa. Vamos con la hipótesis. La hipótesis es una afirmación de algo que nosotros creemos que es así, ¿no es cierto? Es una aseveración que nosotros creemos que es de esa manera y que tenemos que probarla. Esta hipótesis, miren, es lo mismo, utilizamos las mismas variables, pero ahora de una manera positiva. Un plan estratégico de marketing incrementará los niveles de venta de la unidad educativa y ahí lo vienen, ¿no? Ubicada. Entonces, aquí la clave es determinar bien lo que son las variables dependiente e independiente. Entonces, tenemos aquí la hipótesis y miren, lo interesante de esto es de que el objetivo general de la misma manera se lo redacta. Entonces, aquí tenemos el plan estratégico de marketing, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a diseñar, vamos a elaborar. Y personalmente me gusta más la palabra, el verbo diseñar, porque es más amplio, ¿no es cierto? Estamos haciendo un trabajo ya mucho más, no tan pequeño, mucho más amplio, mucho más abierto. Entonces, tenemos aquí lo que es diseñar un plan estratégico de marketing para la unidad educativa adventista, y le ponen el nombre, con el fin de incrementar los niveles de ventas, cada en el departamento, y es casi parecido a los anteriores. El último detalle con las variables. Desde plan estratégico hasta 2018 es prácticamente el título del problema, perdón, del proyecto. Plan estratégico de marketing para la unidad educativa adventista con el fin de incrementar, entonces ese vendría a ser el título de nuestro proyecto.
¿De dónde sale? Del objetivo general. Entonces, aquí tenemos el objetivo general y ese vendría a ser el título de nuestro proyecto. Planteamos los objetivos específicos. Para alguien de pronto le va a quedar casi cabal, por así decir, estos 4 objetivos específicos. Todo de acuerdo al autor con el que usted, con el modelo del autor con el que usted vaya a trabajar en su proyecto. Entonces, aquí tenemos 4 objetivos, son ejemplos: realizar un análisis diagnóstico de la situación actual de la unidad educativa, realizar un estudio de mercado para determinar las características, determinar los elementos del plan estratégico y diseñar nuevas estrategias de comercialización. Estos objetivos específicos tenemos que tener bien en cuenta que están en función del modelo, de nuestro marco teórico, que lo vamos a incluir porque son diferentes proyectos, no es solamente inversión, entonces vamos a incluir lo que es el marco teórico. Entonces, estos objetivos específicos van a responder al modelo que nosotros vamos a usar. Entonces, tenemos aquí, luego de los objetivos específicos, lo que es la justificación del problema. ¿Está bien? Tenemos lo que es la justificación teórica, práctica, económica y social. Por favor, aquí no se me asusten. La justificación teórica es, por ejemplo, lo que un autor dice acerca de lo que es un plan estratégico. ¿Por qué se realiza un plan estratégico? Y colocamos aquí, mencionamos algún autor, por qué se realiza un plan estratégico de marketing. En la práctica, ¿cuál es el motivo, cuál es el beneficio que nos va a traer el realizar este proyecto, este plan estratégico a la institución, a la unidad educativa en este caso? También económica, en este caso sería incrementar los niveles de ingresos, incrementar las ventas, y también el aspecto social si es que lo hubiera. Alguno de ellos no está muy justificado, no es necesario que lo coloque, pero es importante que justifiquemos el trabajo, ¿no es cierto? La justificación del problema, la justificación del trabajo. Aquí no es necesario que coloquemos del problema precisamente, solamente le ponemos lo que es la justificación. Muy bien, entonces, como les decía hace un momento, los objetivos específicos están en función a lo que viene a ser, en este caso, el capítulo 2. Entonces, mejor lo hacemos a la siguiente página y tenemos aquí el capítulo 2 que le vamos a llamar marco teórico. En el caso de este plan de marketing tenemos los conceptos generales. Dentro de los conceptos generales, por ejemplo, tenemos que definir qué es un mercado, qué es un plan, qué es estrategia, conceptos de marketing, conceptos de plan estratégico de marketing. Entonces, tal vez hay algunos conceptos más que nos van a ayudar a entender lo que estamos haciendo, lo que pretendemos. De pronto, Kotler menciona también que las características de un plan estratégico de marketing. Entonces tenemos aquí completas, flexibles, lógica, hay más acápites acá, hay más subtítulos que usted tiene que colocar. Entonces por eso aquí le colocamos puntos suspensivos. Acá tenemos lo que es un plan estratégico de marketing, también de un autor. Dice que se inicia realizando las amenazas y oportunidades del entorno, público objetivo, los objetivos de marketing, estrategia, y vienen aquí una serie de pasos más de lo que es el plan estratégico. Si se dan cuenta, este de acá es el modelo, es la estructura de nuestro plan. Entonces usted tiene que buscar 1, 2, 3 autores y usted puede adoptar esa estructura de su proyecto de uno de los autores o hacer un mix, tomar algunos acápites de uno, otras partes del otro,
y formular lo que es el plan estratégico de marketing. Finalmente, en el marco teórico no olvidemos colocar lo que es la educación adventista. Tenemos que tener bien claro lo que es la educación adventista, la educación en la iglesia, un poco de historia podríamos colocar, tal vez la misión, visión de nuestra iglesia. Entonces, tenemos que colocar en el marco teórico también acerca de la educación adventista. Hasta aquí es la tarea. ¿Está bien? Hasta aquí es el trabajo que usted tiene que presentar. El perfil solamente es el primer capítulo. Es el primer capítulo. Entonces, la tarea, el trabajo que ustedes tienen es completar su perfil y completar también lo que es el marco teórico, el capítulo 2. Por favor, no, si alguien quiere ir ya llenando los conceptos de mercado, por ejemplo, los conceptos de mercado, es de físico o virtual, donde se encuentra las dos grandes fuerzas, ¿no es cierto? Las dos fuerzas del mercado, que son la oferta y la demanda. Entonces, colocamos su fuente, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, Paredes, 2007 me parece que es ese concepto. Colocamos la página, página 5, tenemos ahí. Vamos a, por favor, tener cuidado de hacerlo, fijarnos del texto, del formato APA y colocarlo correctamente. Entonces, esta es una cita corta, colocamos entre comillas y tenemos ahí. Podemos desarrollar un poco aquí también una pequeña introducción, que es del mercado. Podemos realizar también aquí una pequeña conclusión, ¿no? Es importante conocer el concepto de mercado, pues allí se desenvolverá el proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, vamos llenando lo que es el marco teórico, vamos llenando todos los conceptos del marco teórico. Sin embargo, la tarea, por favor, vuelvo a repetir, no es llenar esto, todavía no. El índice sí, tenemos que llenar el mercado, plan, solamente el índice. Esto de acá, los conceptos todavía no. Entonces aquí, de repente, coloquen de más, y conceptos, si es necesario, las características. Ahora, incluso por ejemplo, conceptos generales, usted puede cambiarlo, las características, según otro autor, de repente tiene otro título, es un título de primer orden, entonces puede colocar otro, no es necesario que coloque el mismo. Y aquí la estructura, también usted puede colocar otra estructura, ¿no? O aquí puede colocarle, por ejemplo, pasos para elaborar un plan estratégico de marketing. Entonces, colocamos aquí la estructura y también colocamos lo que es la teoría, el fundamento teórico de lo que es la educación adventista. Y aquí lo llenamos. Por favor, hasta ahí es la tarea, hasta el índice del marco teórico. Vamos a explicar rápidamente lo que contiene el capítulo 3. En el capítulo 3 está la información primaria, es decir, las encuestas, entrevistas, observación directa, toda la información de primera mano que vamos a realizar, ¿no? Ya tiene que estar tabulado con los gráficos y también la información secundaria. De repente necesitamos información del Ministerio de Educación, del Banco Central, del INE, pero tiene que ser todo esto información real, ¿ya? Pero esa información tiene que estar referida ¿a qué? A esta estructura del proyecto, a todo esto. Mercado, entonces, si hay alguna información que necesito para elaborar esta estructura, aquí es donde tengo que colocar toda esa información real.
Y finalmente, miren, en el capítulo 4, ¿cuál es la propuesta? Justamente esa estructura que les había mencionado. Esa misma estructura del marco teórico tiene que estar también aquí en el capítulo 4. Análisis de las amenazas y oportunidades del entorno, segundo, público objetivo, y sucesivamente de acuerdo al modelo que usted va a investigar y va a elegir realizar. Y aquí usted ya tiene que llenar con propuestas reales, propuestas en función a los resultados de este capítulo 3, en función a este resultado. Por ejemplo, en el primero, amenazas, oportunidades del entorno, aquí en la teoría podemos colocar lo que es el análisis tal, podemos colocar el análisis de la industria, el deporte y el DAFO o FODO, los principales, ¿no? Pueden hacer la matriz EFI y cualquier herramienta que usted conozca o tenga acceso o pueda tener para hacer el análisis de las amenazas y oportunidades del entorno. Entonces, en su propuesta, aquí colocará en el diagnóstico todo lo que es ese análisis. El PESTAL, el Porter, el FODA coloca, y aquí en la propuesta me coloca los resultados de ese análisis. Colocamos como propuesta los resultados del análisis. No olvidemos que el PESTAL nos da como resultado si el entorno es favorable o no. Del Porter nos da si la industria es atractiva o no, y qué ventaja competitiva podríamos tener. Y del análisis FODA nos dan las estrategias, el cruce estratégico que nosotros podríamos tener, ¿no? Entonces, eso está en los libros, está en la teoría, y usted lo puede sacar de ahí y lo coloca ya en el capítulo 3, los datos reales del análisis, y aquí colocamos una propuesta. Y de la misma manera, con el siguiente, con cada uno de los acápites de lo que es la propuesta. No olvidemos que luego vienen las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anuncio. Entonces, este de acá va a ser su documento base para elaborar su proyecto. Una vez más, repito, la tarea es solamente hasta el marco teórico, capítulo 2, y todavía no colocamos conceptos, solamente lo que es el índice, ¿no? Mercado, plan, estrategia, solamente el índice. Y el capítulo 1 también tenemos que llenar, está aquí un ejemplo, usted lo puede modificar un poco y ya está prácticamente estructurado lo que es su perfil de proyecto. Este es el primer ejemplo para proyectos de marketing. Lo mismo pueden hacer para lo que es fidelización, lo que es imagen corporativa, todo lo que tenga que ver con marketing, ¿no es cierto? Lo que es segmentación. Entonces, este modelo usted puede utilizarlo para esa área, ¿no es cierto? Si usted va a realizar ese proyecto en alguna de estas áreas de lo que es marketing. Estamos proponiendo aquí también un segundo modelo, que es un proyecto de plan de inversión. Inversión de mobiliario, de infraestructura, de pronto para realizar una nueva unidad educativa, implementar en alguna zona, en algún departamento, implementar una biblioteca, implementar laboratorios, o de pronto empezar con una nueva unidad de negocio, un curso extracurricular de diseño gráfico, de deportes, de música. Entonces, este otro modelo está más adaptado para ese tipo de proyectos, para un plan de inversión. Miren, es lo mismo. Aquí voy a avanzar un poco más rápido. Tenemos la carátula, el título, ¿de dónde sale? No olvidemos que sale del... ¿De dónde? ¿Del? ¿Alguien quiere opinar? No veo ninguna mano. Creo que no hay dudas. Está aquí. Por favor, si hay dudas, no, valga la redundancia, no duden en levantar la mano aquí. Vamos a responder.
Ya. Por WhatsApp también, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo también por el grupo que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, cualquier duda, por favor, en este momento puede empezar a realizar. Bien, mientras alguien levanta la mano o hace su pregunta por WhatsApp, vamos a continuar con lo que son los proyectos de inversión. Entonces, como decíamos, miren, el título sale del objetivo. El objetivo, la hipótesis y la formulación del problema, ¿de dónde sale? De las variables. De la variable independiente, que hemos dicho que es la causa, y de la variable dependiente, que hemos dicho que es el efecto. Entonces, miren, aquí he colocado muchos más ejemplos de lo que pueden ser las variables independientes y variables dependientes. Entonces, como en el anterior modelo, también colocamos el contexto de la unidad educativa, el antecedente de la unidad educativa, escribimos acerca de la unidad educativa, de nuestra unidad educativa, introducción al final hacemos de todo el trabajo, no se olviden el índice, es lo mismo que el anterior, y continuamos. Planteamiento del problema, colocamos acerca de qué, de la variable independiente y la variable dependiente. Igual, colocamos aquí acá, ¿no? Referidas a ambas variables. Aquí he colocado algunos ejemplos. A ver, aquí dice, por ejemplo, deficiente infraestructura para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa podría ser una causa. El efecto a esa deficiente infraestructura podría ser demanda insatisfecha, ¿no? Por aquí tenemos altos niveles de inconformidad de clientes, desgaste de la imagen institucional. Otra causa que podría ser, por ejemplo, es el bajo nivel de prestación del servicio. Estamos prestando un servicio de muy bajo nivel. El efecto, demanda insatisfecha, clientes inconformes, ¿no? Aquí podríamos tener otro, que no hay mucha oferta en el mercado, y especial bien enfocado, educación primaria y secundaria con principios y valores. Entonces, en el contexto de pronto no hay, esa puede ser una causa, y la variable dependiente, el efecto podría ser que hay demanda insatisfecha por justamente estos servicios, ¿no? De educación primaria y secundaria y principalmente educación adventista. Aquí he colocado otro ejemplo, oportunidad de explotación de algún recurso. En el caso, por ejemplo, de una nueva unidad de negocio, esta de acá podría ser su variable, su causa, su variable independiente. Oportunidad de explotar algún aulas, equipos, instrumentos, capital humano, de repente tienen profesores que pueden abrir un curso en la tarde de inglés o de deporte. Entonces, esa también podría ser una causa, ¿no? La oportunidad de explotación de algún recurso. Entonces, usted elige una de estas y si de pronto no está enmarcada en una de estas, usted puede proponer aquí también una causa. Coloca la causa, la propone, no hay ningún problema, o puede ajustarse a una de estas. Es preferible que sea la que más incida en lo que es el trabajo, el contexto donde se encuentra, y también aquí coloca una variable dependiente, que es el efecto, ¿no? De pronto la más importante es que hay demanda insatisfecha, que hay muchos clientes internos o externos, ¿no? Potenciales. O de pronto el efecto es de que mis clientes actualmente están inconformes. Entonces, usted dice ahí o formula una variable que sea más acorde a su realidad. Y con estas dos variables venimos y formulamos el problema. Por ejemplo, la deficiente infraestructura en el proceso de enseñanza-aprendizaje ocasiona altos niveles o relativos altos niveles de inconformidad en nuestros estudiantes. Además que se desgasta la imagen institucional. Entonces lo colocamos como pregunta, ¿no? La deficiente infraestructura ocasiona esto en la unidad educativa en la gestión 2018, lo colocamos en forma de pregunta. Y de la misma manera que la anterior, también colocamos la hipótesis como una afirmación que estamos haciendo. Un plan de inversión para la implementación de un laboratorio. Me olvidaba, perdón, vamos a interrumpir.
La variable interviniente es el plan de inversión, ¿no? Es la solución que tenemos al problema. Plan de inversión para la implementación de un laboratorio informático para su unidad educativa. En la hipótesis, ¿qué es la hipótesis? Estamos haciéndole, suponiendo que un plan de inversión de la implementación de un laboratorio de informática disminuirá los niveles de inconformidad de los clientes y desgaste de la imagen institucional en su unidad educativa. Y tenemos el objetivo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Diseñar un plan de inversión para la implementación de un laboratorio informático de tal manera que disminuyan, ¿no es cierto?, los niveles de inconformidad y el desgaste de la imagen institucional, ¿no?, de la unidad educativa, y lo completamos. Aquí tenemos objetivos específicos. Esto tenemos bibliografía, tenemos bastantes fuentes, entonces es importante realizar un diagnóstico de la situación actual, realizar los 4 elementos de la estructura del proyecto de inversión, ¿no?, que ya llevamos la anterior semana. Estudio de mercado, estudio técnico, estudio administrativo, organizacional y legal, y lo que es el estudio financiero. Entonces, nuestros objetivos específicos es proponer, realizar, establecer estos 4 estudios, incluyendo el análisis y diagnóstico de la situación actual de la unidad educativa. Luego justificamos, al igual que el anterior modelo, tenemos lo que es el marco teórico, de la misma manera, conceptos generales, estudio de mercado, estudio técnico, de acuerdo a los objetivos específicos, estudio financiero. Aquí faltan varios acá, por favor. Estos son algunos: organigrama, planilla de sueldos, de empresa, no sé, colocar aquí algunos acá más que falta, algún programa de integración del personal, y en el estudio técnico lo propio, tamaño del proyecto, de pronto muebles y enseres que se necesita, o personal. Entonces, aquí aumentamos todos los acápites que ustedes creen que se requiera en el proyecto. Y finalmente, tiene que contener también esto, lo que es la educación adventista. El diagnóstico, lo propio de información primaria, lo que ya explicamos hace un momento, de la misma manera, y la propuesta de este proyecto de inversión está dado también en sus 4 partes. Todo lo que está en el marco teórico tendría que estar aquí en la propuesta. Lo único que no va a estar en la propuesta son estos conceptos generales, ¿no es cierto? Estos generales que dicen qué es un proyecto, qué es inversión, eso no entra en la propuesta, ¿no es cierto? Directamente entra la estructura del proyecto, que es el estudio de mercado, técnico, administrativo y financiero. Y colocamos eso aquí en la propuesta. Y aquí, como una vez más repito, la tarea es colocar aquí solamente el índice. Tienen que completar aquí todos los acápites necesarios para la estructura. Luego colocamos conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los anexos. Vamos a mostrar el último ejemplo para otro tipo de proyectos de acuerdo a las necesidades de nuestras unidades educativas. Por ejemplo, miren, observen, dice, plan de implementación del, aquí de pronto, optimizando un poco, podríamos colocar del método Kaizen. Aquí tenemos la implementación del método Kaizen y las 5 S, que disminuye el desgaste de la imagen institucional en la unidad educativa ubicada en el departamento. Entonces, aquí tenemos otro proyecto. ¿En qué consiste esto? A ver, veamos. Venimos al índice, tenemos la introducción, antecedentes, lo mismo. Analicemos las variables. Miren, aquí he formulado 3 variables independientes, 3 variables dependientes, una para cada una. De repente, alguna de ellas va a ser justamente al proyecto que usted quiere realizar.
Entonces, entonces, por ejemplo, en la variable independiente, aquí tenemos lo que es la causa, procesos deficientes para el cobro de pensiones. ¿Cuál es su efecto? Altos niveles de morosidad. No tenemos procesos, no tenemos planes para el cobro de pensiones. Entonces, ¿eso qué ocasiona? Altos niveles de morosidad. Otro, por ejemplo, relativos bajos niveles de atención al cliente y o prestación del servicio. ¿Cuál es el efecto de esta causa? Por ejemplo, relativos altos niveles de inconformidad de los clientes. Entonces, aquí estaríamos hablando, por ejemplo, qué sé yo, de capacitación al personal. Estaríamos hablando de un proyecto de capacitación a docentes o al personal administrativo a todos los funcionarios de la institución. Tenemos un tercer ejemplo, deficientes procesos de limpieza en los ambientes de la unidad educativa. ¿Cuál es uno de los efectos, por ejemplo, que he identificado? Es el desgaste de la imagen institucional. ¿Cómo nos ven los padres, los estudiantes o las personas que visitan a nuestras unidades educativas cuando nuestras unidades educativas están de pronto no muy limpias, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos esta causa y tenemos el efecto que yo lo redacté de esta manera, usted puede redactarlo de manera diferente, que se entienda, ¿no? Y que sea lógico. Entonces, aquí hay tres, es una causa para un efecto. Aquí tenemos otro ejemplo de una causa para otro efecto. Y de la misma manera. Entonces, he tomado el último de aquí, el último ejemplo. Entonces, tenemos en la formulación del problema los deficientes procesos de limpieza en los ambientes de la unidad educativa ocasiona un desgaste de la imagen institucional de la unidad educativa en la gestión 2018. Entonces, esa es nuestra pregunta del problema. Nuestra hipótesis, antes, ¿cuál sería nuestra variable interviniente? La solución. La solución sería un plan de implementación del Kaizen y las 5S. En este caso, el Kaizen y las 5S son herramientas japonesas muy buenas, muy interesantes, que pueden ayudar que su unidad educativa esté pues en orden, esté limpia y sobre todo haya un plan de qué, de seguimiento, de que haya una cultura de limpieza, que haya una disciplina diaria de que la unidad educativa tiene que estar con procesos óptimos, que tienen que estar limpios. Entonces, estas herramientas japonesas, por ejemplo, sería interesante utilizarlas en lo que son, hacer un proyecto y utilizarlas y ejecutarlas en nuestras unidades educativas. Aquí la hipótesis vendría a ser un plan de implementación del Kaizen y las 5S va a disminuir el desgaste de la imagen institucional, ¿no es cierto? Debido a que a la mala gestión, por ejemplo, de la limpieza, ¿no? Y no olvidemos que en la limpieza no es solamente el portero, el concepto o alguien que realiza, ¿no? Tenemos que realizarla todo. Qué lindo ejemplo estaba observando el otro día en las noticias que en el Mundial, después de que jugó Japón, no recuerdo con qué equipo, mostraron ahí, ¿no? Los japoneses estaban levantando las basuras del estadio. Bueno, de paréntesis, continuamos. Objetivo general, diseñar un plan de implementación del Kaizen. Plan, no se olviden, es un plan. Estamos diseñando, ¿qué cosa? Un plan para implementar el Kaizen y las 5 S, ¿ya? Que disminuyan el desgaste institucional. Si alguien quiere mejorar, puede hacerlo. Esta es una idea. Pueden tomar esta idea, está libre y más de uno de ustedes puede tomar también. En realidad, los voy a colgar en la plataforma para que en base a este documento, a este formato, usted ya vaya aumentando la información, enriqueciendo y proponiendo su proyecto. En los específicos, realizar el diagnóstico, eso es muy importante en todos los proyectos, hacer un diagnóstico de la unidad educativa y
aquí no he colocado los objetivos. Bueno, tengo material de lo que es el Kaizen y las 5S, pero tenía que haberle dado una revisada. Usted va a revisar en qué consiste y aquí, en base a esos modelos, de esa estructura del método Kaizen o de las 5S, usted va a colocar aquí los objetivos específicos, ¿no? Entonces, revisa en qué consiste, qué acates tiene, cómo es el modelo, cuáles son esas 5S, ¿no? De limpieza, de orden, de disciplina. Bueno, en realidad son 5S que están escritas en japonés. Luego justificamos, al igual que los anteriores, y tenemos el marco teórico. Aquí usted coloca los conceptos generales. De pronto yo he identificado colocar los componentes, los pasos, los costos. En todos los proyectos no olvidemos colocar los costos relacionados. En el de inversión, de ley, entran ahí el análisis financiero. Pero en el de marketing, el de fidelización, en el de Kaizen, hacer un plan de morosidad, de cobro de cuentas, tendríamos que colocar cuáles son los costos relacionados, ¿no? Contratar de repente a alguien más o de que alguien tenga que hacer un trabajo extra, siempre tenemos que colocar cuáles son los costos relacionados. Y como siempre, en el marco teórico colocamos también lo que es la educación adventista y al igual que el anterior, tenemos el diagnóstico y la propuesta. Y aquí colocamos, no se olviden, la propuesta es lo mismo que el marco teórico, que la estructura del marco teórico, no todo, ¿no? En este caso me parece que desde aquí tendría que ser la propuesta. Desde aquí, ¿no? Los componentes, el modelo Kaizen, el modelo de las 5S y lo proponemos en el capítulo 4. Aquí. Y luego tenemos la conclusión. Una última recomendación, aunque esto de acá no es la tarea. Eh, en las conclusiones se coloca la respuesta a los objetivos específicos. Es decir, aquí colocamos, se realizó un estudio de mercado en el cual se obtuvo de que el 70% de las personas valoran la educación adventista. Aquí colocan la respuesta de lo que es el objetivo, los objetivos específicos. Objetivo técnico, por ejemplo, el plan de inversión. Se concluye de que es necesario tener el principal equipo que es o los recursos humanos que son y tienen que tener esas capacidades, competencia. Entonces, en las conclusiones no olvidemos que responden a los objetivos específicos. Entonces, inmediatamente colgamos esto en la plataforma, estos modelos, y una vez más, repito, hasta el próximo jueves, hasta el viernes a mediodía, por favor, háganme llegar esta tarea. Ya es el perfil de su proyecto y para el fin del diplomado usted tiene que haber completado los 4 capítulos. Entonces, por favor, hasta el día viernes háganme llegar esta carátula, colóquele aquí el título de su proyecto, coloque su nombre, el índice y lo que hemos venido mencionando. Eso es en cuanto al trabajo que usted tiene que realizar, al proyecto que usted va a proponer. Ahora, ¿hay alguna pregunta? He estado fijándome, aquí tenemos una pregunta, Maida Tankara. Maida, tenemos aquí una Inge, pregunta. Adelante, por favor. Buenas noches. Sí, mi pregunta era con respecto a las variables independientes y dependientes, pero ya salí de dudas, ¿no? Ahora, más bien en el proyecto que se realiza, eh, es, se puede tener
varias variables, o sea, se puede enunciar varias variables independientes, como también puede ser una sola, Mira, o... en un proceso de investigación sí es posible. Y se puede hacer un, como te digo, un estudio multivariable, pero eso para nosotros resultaría un poco complejo, es mucho más complejo. Entonces, y como nosotros nos estamos basando en una sola propuesta, por ejemplo, que es, a ver, aquí está, un plan de implementación, un plan de marketing. Entonces, en lo posible, trataremos de que sea solamente una y una. Sin embargo, sí es posible. Sí es Ok. posible colocar aquí varias causas. De hecho, siempre hay en muchas ocasiones hay más de una causa. Entonces podemos colocar aquí las más de una causa que hay. Pero el efecto trataremos de colocar solo uno y el más importante. Entonces, por ejemplo, aquí, tranquilamente este proyecto podríamos colocar estas tres variables como efecto a estas tres causas. Pero Ujú. mira, nuestro proyecto se volvería mucho más amplio, se volvería mucho más grande y estaríamos entrando en lo que es, por ejemplo, aquí un plan de, no sé, estratégico de cobros, estaríamos entrando Ujú. aquí en un plan de capacitación y aquí, por Claro. ejemplo, un plan de lo que es herramientas japonesas, ¿no? Para la mejora continua. Entonces, por eso es de pronto importante que en el efecto coloquemos solamente una, para este caso, ¿no? De estos proyectos. Pero sí es posible. Hay muchos estudios de investigación que hacen análisis de multivariables. Hay muchas variables. Ujú. Gracias, Inge, muchas gracias. Listo, Maya, un placer. Inge, Sí, eh, adelante. perdón, para la tarea que tenemos que realizar, carátula, el título, el índice, ¿hay algo más? Inge, por favor, me perdí después del índice. ¿Qué más tenemos que realizar? Creo que tenemos que solamente colocar algunos Miren, títulos. lo que tienen que hacer es solamente cambiar este documento que lo voy a colgar en la plataforma. Usted baja este Ujú, documento y aquí le cambia el título. Les recomiendo ujú. primero empezar por las variables. Se baja aquí Ok. al mismo documento, coloca la variable, coloca la formulación del problema, la hipótesis, el objetivo, y del objetivo hemos dicho, va y coloca el título. Ujú, Entonces, a este mismo documento usted cámbiele ahí la información, ¿no? De acuerdo a su pedido. ujú, Entonces, este ujú, mismo documento quisiera que usted me entregue, así como los títulos, ujú, aquí el perfil, el requisito, aquí coloca su ujú. nombre, igualito, el mismo formato, por Ajá. favor. Ok, ok, gracias, Inge. De nada, un gusto. ¿Alguien más tuviera alguna pregunta? Me parece que quedó muy claro, o están durmiendo algunos. A ver, si no hay alguna pregunta más. Sí, creo que quedó claro. Entonces, por favor, no dude, baje este documento y con este mismo documento usted va a cambiar aquí algunos datos y es el documento que vamos a revisar. De pronto voy a estar haciendo también las retroalimentaciones de su perfil, de la formulación de su problema, de su objetivo y también de las variables, ¿no es cierto? Si no hay ninguna pregunta más, ha sido un placer poder explicar un poco, poder entregar este documento para que usted pueda tener ya una base, ¿no? Una estructura de los proyectos. Que Dios me los bendiga, queridos colegas, queridos amigos. Un montón de abrazos y que bueno, que mañana sea
día de preparación también anticipadamente un feliz sábado. Buenas noches con todos, por favor no se desconecten, vamos a tomar la asistencia en este momento. También recordarles que del 2 al 5 de julio vamos a estar aquí en la Universidad Adventista de Bolivia para desarrollar las clases presenciales, así que por favor coordinen ustedes con su administración y los esperamos aquí en la universidad. Recordarles que para esta fecha, por favor, deben traer la documentación que se les ha pedido para la inscripción al programa. Y esta documentación tiene que ser la siguiente. La fotocopia legalizada de su diploma académico, una fotocopia de su carnet de identidad, una fotocopia de su certificado de nacimiento y fotografías. La próxima semana vamos a enviarles, mañana si es posible, ya un modelo de la fotografía, como deberían tomarse, y para que ya cuando ustedes lleguen acá dejen toda esta documentación para hacer efectiva su inscripción. Entonces, por favor, vamos a pedirles que tomen en cuenta este aspecto. Y bueno, estamos con ánimos ya de esperarles para tomar estos dos módulos de manera presencial. Aún, por favor, no se desconecten, estamos tomando la asistencia en este momento.